de nuevo al libro de Secretos de un modo de orar olvidado del Dr. Greg Ball. En el video de hoy vamos a hablar del primer secreto, el modo de orar olvidado. Lo que el Dr. Ball nos dice es que hay algo allá afuera, justo más allá de nuestras percepciones, de nuestro mundo cotidiano, existe una presencia, una fuerza que es a la vez misteriosa y reconfortante. Hablamos de ella, la sentimos, creemos en ella y le rezamos, pero no comprendemos realmente qué es exactamente. Las antiguas culturas sabían que esta presencia existía y le dieron diversos nombres, desde red de la creación hasta espíritu de Dios. También sabían cómo aplicarla a su vida. Utilizando palabras de su tiempo, dejaron instrucciones detalladas a las gentes del futuro, explicando cómo podemos utilizar esta fuerza invisible para sanar nuestro cuerpo y nuestras relaciones y traer paz al mundo. Hoy sabemos que el lenguaje que conecta estos componentes, como estos tres componentes, como un modo de orar olvidado. Sin embargo, a diferencia de las oraciones tradicionales que podemos haber usado en el pasado, esta forma de oración no tiene palabras. Se basa en el lenguaje mudo del sentimiento humano. Nos invita a sentir gratitud y aprecio como si nuestras plegarias ya hubieran sido atendidas. Con este sentimiento, los antiguos creían que se nos da acceso directo al poder de la creación, al Espíritu de Dios. En el siglo XX es posible que la ciencia haya redescubierto el Espíritu de Dios como un campo de energía diferente a cualquier otra forma de energía. Parece que se halla en todas partes, en todo momento, y que existe desde el principio de los tiempos. Max Planck, dice el Dr. Brian, considerado como el padre de la física cuántica, decía que la existencia del campo apunta a la de una gran inteligencia responsable del mundo físico. Y concluía, esta mente es la matriz de toda materia. Estudios actuales refiriéndose a ella con otros nombres, como el de campo unitario, han demostrado que la matriz de Planck posee inteligencia, exactamente como señalaban los antiguos. El campo responde al sentimiento humano. Con independencia del nombre que le demos y de cómo lo definan la ciencia o la religión, resulta evidente que ahí afuera hay algo, una fuerza, un campo, una presencia, que es un gran imán que nos atrae constantemente unos a otros y nos conecta con un poder superior. Sabiendo que existe esta fuerza, tiene mucho sentido pensar que nos podemos comunicar con ella y que sería sumamente útil para nuestros aprendizajes. En última instancia, es posible, dice el Dr. Brian, que descubramos que la misma fuerza que nos cura las heridas más profundas y establece la paz entre las naciones tenga la llave de nuestra supervivencia, no solo como especie, sino de nosotros mismos. El Dr. Brian dice que en el año 2000 se realizó un censo mundial que se considera el registro de nuestro mundo más, digamos, preciso de la historia. Y entre las contundentes estadísticas, dice el Dr. Brian, sobre la familia global que develó, y tal vez la más significativa, se encuentra el sentimiento casi universal de que estamos aquí a propósito y además que no estamos solos. Más del 95% de la población mundial, dice el Dr. Brian, cree en la existencia de una fuerza superior. Y de este porcentaje, más de la mitad llama a Dios a esta fuerza. Entonces la pregunta de hoy no es si hay o no algo ahí afuera, sino qué significa ese algo en nuestra vida. ¿Cómo podemos hablarle a esa fuerza superior en la que tantos creemos? Las mismas culturas que describieron los secretos de la naturaleza hace miles de años también contestaron esa pregunta. Como bien podríamos esperar, el lenguaje que nos une a Dios se encuentra en una experiencia común que todos compartimos, la experiencia de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Cuando en nuestro corazón nos centramos
en una determinada cualidad de sentimiento, la realidad es que estamos usando una plegaria que en gran medida se olvidó después de las disposiciones bíblicas del siglo IV. La clave de utilizar el sentimiento como lenguaje de la plegaria reside sencillamente en entender cómo funciona la oración. En los santuarios más remotos y aislados que hoy quedan en la tierra, aquellos menos perturbados por la civilización moderna, se encuentran algunos de los ejemplos mejor conservados de cómo podemos hablarle a esta presencia que el 95% de las personas creemos que existe. El Dr. Bryan, por tanto, nos habla de el sentimiento es la oración. El Dr. Bryan dice que él quería hacer una visita a los monasterios del altiplano del Tíbet y durante 14 días fue con 20 personas o con 21 personas más, aclimatando el cuerpo a altitudes de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ya después de hacer toda la aclimatación y estaba ya listo para digamos, entrar en oración con los monjes, lo que dice es que se pone y centra la atención directamente frente a los ojos de un hombre que tenía admirable y de aspecto atemporal, dice que tenía sentado ante sí en postura de loto, que era el abad del monasterio. A través del traductor le hace la pregunta que le había hecho a otros monjes que había conocido en su peregrinaje. Y la pregunta era, cuando os vemos orar, ¿qué hacéis? Cuando os oímos cantar y salmodiar durante 14 o 16 horas al día, cuando en el exterior vemos las campanas, los cuencos, los gongs, los mudras y los mantras, ¿qué ocurre en vuestro interior? Cuando el traductor le responde, la sensación que tiene el Dr. Bryan dice que le recorre el cuerpo y sabe que esa era la razón por la cual él estaba en ese lugar. Lo que el abad responde es, nunca habéis visto nuestras oraciones, porque la oración no se puede ver. Lo que habéis visto es lo que hacemos para crear el sentimiento en nuestro cuerpo. Es el sentimiento, la oración. La oración es el sentimiento. El Dr. Bryan dice que se sintió tambalear porque sintió que había sido una respuesta sumamente clara. Dice que en sus palabras resonaban todas las ideas recogidas en las antiguas tradiciones gnósticas y cristianas por más de 2000 años. Se nos invita a dar fuerza a nuestras oraciones rodeándonos del sentimiento de que nuestros deseos se cumplen, tal como señalaba el abad. Pregunta sin ningún motivo oculto y rodéate de tu respuesta. Para que nuestras plegarias sean oídas, debemos trascender la duda que en muchas ocasiones las acompaña y centrarnos en el carácter positivo de nuestro deseo, siguiendo las breves enseñanzas sobre la fuerza de superar tales contradicciones. Las palabras de Jesús, registradas hace muchísimos años, nos recuerdan que cuando lo hacemos y le decimos a la montaña, retírate, la montaña se aleja. Esa es la sabiduría que ha sobrevivido durante muchísimos años y que también nos ha de ser útil hoy. Con un lenguaje prácticamente idéntico, el abad y los manuscritos de Jesús hablan de una forma de oración que en Occidente hemos olvidado en gran medida. La oración es el sentimiento. Espero que este video te guste. Recuerda que lo que yo hago en mis cursos de coaching o en mis sesiones con ángeles es precisamente aprender a ver cómo nos sentimos, cómo podemos recuperar la sensación
de ser los seres de luz que somos, a pesar de nuestras circunstancias. Si te gusta este video y quieres agendar tu primera cita, haz clic en la parte de abajo y empecemos. Recuerda que soy Patricia Uribe de Coach con Ángeles. Recibe un abrazo de luz.